al inicio de la gran tribulación. Y luego versículo 16 del capítulo 6 de Apocalipsis dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y habíamos dicho que el término griego allí significa está por llegar. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cómo termina el capítulo 6? Con una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes dicen esta pregunta? Los incrédulos que están sufriendo todas las consecuencias que están viniendo sobre la tierra, los castigos de Dios sobre la tierra. Entonces, ellos cuando ven todas las consecuencias de la maldad sobre el mundo, ellos le dicen: ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque el día de su ira ha llegado. Y aparece el capítulo 7, 144,000 delante de Dios. Alabado sea Dios. Quiere decir que el único que puede mantenerse de pie delante de Dios en el día de su ira es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Porque la ira de Dios se va a desatar, pero solamente aquellos que hayan depositado su fe genuina en Jesucristo podrán estar de pie delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, y entramos allí, versículo 1 al 8. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre este interesante tema, los 144,000 sellados. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2, también vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz de los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella se hace vida en nosotros, se hace vida en nuestros corazones. Permítanos en esta hora, Padre Celestial, poder acercarnos con corazón sincero delante de ella, a aprender tu mensaje, a aplicarlo en nuestros corazones y a poner en práctica la voluntad tuya revelada a través de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, a ti tu ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea en esta hora el Maestro para aprender de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Recordando un poco la historia del pueblo de Israel, vamos a notar que en este pasaje bíblico se mencionan a 144,000 israelitas que han sido escogidos por Dios para una misión específica. Aproximadamente 930 años de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, o sea, hace 2,930 años atrás, el rey Salomón dejaba el trono y su hijo Roboam asumía el trono de Israel. ¿Usted recuerda la historia? Amén. ¿Verdad? Pero este rey, que despreció el consejo de los ancianos y recibió el consejo de los jóvenes amigos de él, se mostró inflexible hacia la petición que el pueblo de Israel había hecho. Y es que Salomón había ordenado que Israel trabajara mucho para que él pueda recibir muchos beneficios como rey. Entonces el pueblo le dijo a Roboam: mira, tu padre prácticamente nos ha esclavizado. Tu padre prácticamente no nos pagaba derechos sociales, ¿no? Entonces nos hacía trabajar más de 8 horas, etc. Así que a partir de ahora, como tú eres el nuevo rey, ¿verdad? Entonces a partir de ahora queremos que tú nos des pues descanso, queremos descansar un poco, que nos reduzcas las horas de trabajo, etc. Y los ancianos le dijeron: bueno, eres un rey nuevo, vas a entrar al gobierno, te esperan muchísimos más años, concédele la petición. Pero cuando el rey Salomón va y le pregunta a los jóvenes, ¿qué le dicen? No, es más, tú diles: no voy a permitir que ustedes se vengan a relajar ahora porque yo soy el rey. Es más, los lomos de mi padre
son casi del dedo más pequeño mío. O sea, quiere decir que su padre era una minúscula en comparación a la autoridad que él quería tener sobre el pueblo. En otras palabras, él iba a oprimir más al pueblo que como Salomón les había oprimido. Entonces, el pueblo de Israel se rebeló, y el escritor del libro de Reyes escribe en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 9 al 16, la historia, y dice: y les dijo Roboam: ¿cómo aconsejáis a los jóvenes, vosotros que respondáis a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así vas a hablar a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les vas a hablar. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense, o sea que él era absolutamente inflexible. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. O sea, si trabajaban con mi padre 15 horas, solo van a trabajar 20 horas, ¿no? Mi padre castigó con azotes y yo los voy a castigar con escorpiones. Oiga, bien malo se volvió, ¿no? Terrible. Bien malo. Y entonces, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey Roboam respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo voy a añadir a su yugo. Mi padre les castigó con azotes y yo los voy a castigar con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Dios, de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Porque usted recuerda que este profeta le había dicho a Jeroboam que él iba a ser rey en sucesión de Salomón, ¿verdad? Que él iba a tener 10 tribus de las 12. Cuando todo el pueblo vio lo que el rey les había oído, le respondió esta palabra diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. En otras palabras, mantente solo. Y se fueron todos. Se fueron, lo dejaron solo al rey. Y dice: entonces Israel se fue a sus tiendas. Eso nos cuenta la palabra de Dios. De esta manera, amados hermanos, de esta manera, las 10 tribus de Israel se rebelaron y formaron su propio reino en el norte. Recuerde que son 12 tribus de Israel. 10 de las tribus de Israel estaban en el norte y habían formado un país, una nación, que se llamaba la nación de Israel, con su capital en Samaria. Pero al lado sur, las 2 tribus, en este caso Benjamín y Judá, seguían todavía con la dinastía davídica, seguían con la dinastía de David, donde Roboam era el rey y su capital era Jerusalén. De esta manera establecieron a Jeroboam como rey al norte, y Roboam siguió con un pequeño reinado en Judá y Benjamín al lado sur. Hermanos, es conocido en las Escrituras que la nación del norte, la nación de Israel, fue una nación pérfida. Fue una nación corrupta, la cual Dios aplastó, ¿verdad? Dios destruyó a esta nación, y Dios envió muchas veces a los profetas y amenazó a la nación de enviarlos lejos a territorios extranjeros y nunca más volver si ellos no se arrepentían de su apostasía. Pero siendo que esta nación hizo oídos sordos a la voz de Jehová su Dios, entonces Dios usó a un impío, a Senaquerib. ¿Se recuerda? A Senaquerib, el general de los ejércitos asirios, y en el año 722 a.C., destruyó a la nación y los llevó lejos. Los llevó lejos a Asiria. ¿Cuántas tribus? 10 tribus. Las 10 tribus de Israel que estaban al norte fueron llevados cautivos a Asiria y hasta el día de hoy no han vuelto. Se perdieron, hermanos, se perdieron ahí. Son más de 2700 años que no se sabe nada de estas 10 tribus. Se sabe que llegaron a Siria y de ahí se perdieron. Amados hermanos, el territorio de esta nación, porque había quedado desolado, fue ocupado por pueblos gentiles, y la tierra de Israel se corrompió por las prácticas paganas de las tribus que habían venido. Y estas tribus de Israel nunca más regresaron a su tierra.
Cuando el pueblo de Israel regresa a su nación en 1948, usted recuerda, el 14 de mayo, cuando la ONU de 1948 permite la creación del Estado israelí y del Estado palestino, entonces Israel comienza la búsqueda de las tribus perdidas de Israel. Y hasta el día de hoy hay rabinos en Israel que están buscando a las tribus perdidas. Esas 10 tribus que se perdieron, las están buscando. Y mire usted que hoy en día hay grupos que dicen en el mundo entero que son las tribus perdidas de Israel. Por ejemplo, existe un grupo que se llama los Bene Israel. Bene Israel. Y ellos estaban en la India. Era un grupo cerrado en la India. Y cuando llegaron allí, los rabinos se dieron cuenta que este grupo en la India tenía muchas prácticas judías, como la Pascua, la Torá, etc. Entonces ellos decían que eran descendientes directos de una de las tribus perdidas del pueblo de Israel. Se hicieron los trámites de conversión y todo este pueblo fue trasladado a su tierra en Israel. Se ha descubierto, por ejemplo, los judíos de Assam, que dicen ser la tribu perdida de Manasés, en la China. Mira hasta dónde Dios los ha enviado. Y han hecho los trámites de conversión y ellos han vuelto a la tierra de Israel. Pueblos enteros, hermanos. Se han ido hasta Etiopía, africanos, negritos, hermanos. Ellos dicen que son descendientes de la tribu de Dan. Y son Palashá, y se han hecho las investigaciones, han hecho su conversión y ellos han vuelto a la tierra de Israel. Mire usted, existen por ejemplo grupos judaizantes en Japón que dicen ser de la tribu perdida de Zabulón, y las investigaciones hacen corroborar que sí son descendientes de Zabulón y están volviendo a la tierra de Israel. O sea, las tribus perdidas, ¿dónde han terminado? En muchos países, hermano. Algunos creen que muchas de estas tribus llegaron inclusive a América antes que Colón. ¿Y eso qué? Ya en otro momento les voy a explicar más detalladamente toda la historia, no nos corresponde ahora, pero las tribus que se perdieron progresivamente por las investigaciones del pueblo de Israel han estado volviendo nuevamente a la tierra de Israel. De esta manera, el actual Estado de Israel está descubriendo a las antiguas tribus que se habían perdido de Israel y les está volviendo otra vez a sus tierras. Sin embargo, aunque los judíos no encuentren todas las tribus perdidas, Dios sabe dónde se encuentran. ¿Amén? Dios sabe dónde se encuentran y Dios sabe quiénes son sus descendientes. Es más, algunos creen que el escritor del himno nacional era un descendiente de judíos. Porque por eso la sexta estrofa dice que rendimos al Dios de Jacob. O sea que entonces los 144.000 hoy en día no tienen conciencia de que forman parte de este grupo. Tal vez no. Tal vez no. Solamente Dios lo sabe. Sí. Que los va a reunir en el momento. En el momento determinado durante la gran tribulación. Entonces, aunque Israel no lo sepa, Dios ya lo sabe. Amén. Y Dios ya eligió a 144.000 israelitas para una misión especial durante la gran tribulación. ¿En qué consiste la misión? Número 1, las profecías del Antiguo Testamento. Número 1, las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya nos daba algunas luces de estos 144.000 israelitas que iban a predicar al mundo. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 20 y 21, dice la Biblia: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Judá, de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dios ya había profetizado en el Antiguo Testamento que tenía un remanente fiel al final de los tiempos, que serían israelitas convertidos. En Jeremías 31, versículo 7, la palabra de Dios dice: porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El remanente de Israel, amados hermanos, será un grupo salvado por Dios para garantizar a Israel su restauración al final de los tiempos. Porque recuerde que durante la gran tribulación, Israel también estará sufriendo todos los castigos de Dios sobre el mundo.
Pero Dios quiere preservar de Israel durante la gran tribulación un grupo que será la restauración para ese pueblo. Y ese grupo que él ha reservado son 144,000 judíos, que Dios israelitas, que Dios va a salvar durante la gran tribulación, para que prediquen el evangelio en el mundo entero y para que pasen al milenio los judíos salvos. Varones todos, ¿no, pastor? Todos son varones, sí. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, la palabra de Dios dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. La profecía de Joel, hermanos, tiene relación con la segunda venida de Cristo, y cuando el Señor vuelve en las nubes para salvar a Israel, y muchos de los judíos se conviertan confesando el señorío de Jesús, entonces el remanente pasará salvo al milenio. Cuenta la historia bíblica: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, en el libro de Zacarías. De tal manera que el remanente de Israel será un grupo consagrado, será un grupo exclusivo para Dios. Esto no quiere decir que durante la gran tribulación solo se van a salvar 144,000 israelitas. Se van a salvar muchísimos más israelitas. Pero de todos los israelitas que se salven, 144,000 Dios va a guardar. 144,000 Dios va a exclusivamente protegerlos para que salgan por el mundo predicando la salvación en Cristo Jesús. Se van a salvar otros muchos, pero el remanente de Israel, los 144,000, van a ser la garantía de que Israel va a recuperar todas las posesiones que perdió a causa del pecado. Durante el milenio cada tribu salva, y Cristo les va a repartir un territorio específico en Israel. O sea que estas tribus tienen que ser salvas, ¿para qué? Para que durante el milenio estas tribus también puedan recibir las recompensas que Dios les va a dar a cada tribu. ¿Entienden? Por ejemplo, nosotros dividimos el Perú en departamentos, ¿verdad? Tenemos en Iquitos tenemos La Libertad, tenemos Lima, etc. ¿Verdad? Y en cada departamento hay una cantidad determinada de población. Durante el milenio, Cristo reinará en Jerusalén y todo el territorio de Israel, que ojo, será desde Egipto hasta Babilonia, imagínense. Será un territorio gigantesco. Todo el territorio Dios lo va a dividir en 13 partes. 12 tribus, 12 partes, una para cada tribu de Israel, y la número 13 exclusivo para los sacerdotes y levitas durante el milenio. De tal manera que es necesario que hayan 144,000 judíos israelitas salvos y preservados, sí, aunque muchos otros se salvarán. Este es un grupo especial que Dios va a reservar para que pase al milenio para recibir las bendiciones mileniales. 13, porque son 12 que se van a repartir, una para cada uno. ¿Los levitas no forman parte de la tribu de Leví? No, lo que pasa es que la tribu de Leví no recibía heredad. Entonces quedan 11, ¿no? No, ¿por qué? Porque José vendría a ser una sola tribu, pero José tuvo 2 hijos que ocuparon su lugar, en este caso Manasés y Efraín. De tal manera que la tribu de Leví no. Ahora, cuando uno hace el análisis, ojo, cuando uno hace el análisis de la lista de las tribus de Israel en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en Ezequiel, en Apocalipsis, va a hallarse que hay una gran diferencia. ¿Y por qué? El próximo domingo 5 de la tarde se quiere. Porque si no me quedo toda la noche y no avanza el sermón. Así que si usted quiere el próximo domingo 5 de la tarde, yo voy a estar acá y usted puede pues aprovechar para hacer la pregunta. Amén. Amén. Número 2. Un remanente en el presente. Hermanos, ¿Dios ya tiene un remanente en el presente o no? Sí. Aunque no son los israelitas, la iglesia hoy forma un remanente. Hay que recalcar que el término remanente no solo se aplica a los judíos que Dios va a salvar durante la gran tribulación, sino que en esta dispensación de la iglesia, muchos judíos se están convirtiendo al evangelio, ¿o no? Claro que sí, muchos judíos se están convirtiendo al evangelio, y esos judíos que se convierten al evangelio
forman parte de la iglesia de Cristo. Así que Pablo los considera como un remanente de Israel en la iglesia de Jesús en la actualidad. En Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5, la palabra de Dios dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Si Dios hubiera rechazado a Israel, Pablo no hubiera sido salvo. Por eso dice, yo soy israelita, soy de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. O sea que él, Pablo, no era judío, Pablo era benjaminita. ¿Se da cuenta? Pablo era benjaminita, porque dice, soy de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? El síndrome de Elías. Solo yo soy el ungido, solo yo, Señor. Todos los demás son pecadores, todos están podridos, solo yo, Señor. ¿Y qué dice Dios? ¿Pero qué dice la respuesta divina? Dice Pablo, me he reservado 7,000 hombres que me han doblado los días. Hermano, usted no crea que es el único, hermano. Usted no crea que es la última Coca-Cola del desierto. No, usted no crea que si usted no está, la obra se va. Si usted no está, la obra va a seguir porque no es usted de Dios. Amén. Amén. No, que si yo no estoy, los ingresos van a bajar. Si usted no está, hermano, Dios va a mandar más ingresos. Amén. Porque no depende de usted, depende de Dios. Alabado sea Cristo. Esta no es la obra de un hombre, es el nombre de Dios, hermano. Amén, Señor. Así que, amados hermanos, no vaya a ser que tenga el síndrome de Elías. ¡Uy, Señor! Mira, solo yo he quedado. El único, el santo, no, hermano. Dios tiene 7,000 rodillas. Y dice, así también, aún en este tiempo, dice Pablo, hablando de la iglesia, ha quedado un remanente escogido por gracia. 3 puntos importantes para analizar de este capítulo 11 del libro de Romanos. Primer punto, Dios no ha desechado a Israel. Amén. Dios tiene un pacto con su pueblo Israel, con Israel étnico, que actualmente se encuentra en la tierra de Israel. Y es un pacto de bendición que se formuló en el patriarca Abraham. Génesis 12:2 dice la Biblia, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En los momentos de ira, Dios se ha enfadado contra el pueblo de Israel, pero ha prometido recordar la promesa hecha a los patriarcas para no destruirlos, hermanos. En el libro de Levítico 26:42 dice la Biblia, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me voy a acordar, y haré memoria de la tierra. Hermanos, grande es la fidelidad de Dios en sus promesas. Todo esto lo recuerda Jeremías cuando escribe Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Hermanos, a pesar de que Dios ha destruido terriblemente a Israel por su pecado, Él ha dicho, aún allí me acordaré de mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y te volveré a restaurar. Por eso Jeremías dice, y mire, Jeremías estaba viendo cómo los babilonios entraban, hermano. Entraban por las puertas, llegaron al templo, destruyeron el templo, quemaron el templo, incendiaron el templo. Fue terrible, y mientras Jeremías, ¿por qué cuenta? Usted lee Lamentaciones y usted ve que Jeremías está en el preciso momento mirando cómo las legiones babilónicas entraban, hermano, y destruían y quemaban y mataban, y él miraba cómo cogían a los niños y los estrellaban contra las peñas. Era increíble. Jeremías lo estaba mirando, lo vivía, y ahí escribe Lamentaciones, mirándolo, hermano. ¿Y sabe lo que dice? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, a pesar de lo terrible de la situación, Dios es misericordioso. No es como un Dios que a veces se nos pinta un Dios malo, sentado, que todo es juicio, que todo es castigo, que todo es ira. Hermano, Dios es misericordioso. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Por eso inclusive la Biblia dice, si nosotros fuéramos infieles, Él es fiel y justo. Dice, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Así que no es tanto yo, sino es Él. Por la santidad de Él, por la promesa de Él,
por la obra de Cristo en la cruz, Él sigue permaneciendo fiel. No soy yo, sino es Él. Así que, amados hermanos, Dios tiene un pacto con Israel. Y por eso en ese pacto está salvando hoy a algunos judíos para la iglesia. Pero durante la gran tribulación salvará a 144,000. Vamos a ver que había una idea aparte en Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Dice, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, Dios le había dado una gran lección a Elías. Dios no depende de hombres, sino que los hombres dependemos de Dios. ¿Saben lo que Elías había dicho? Elías había dicho, bueno Señor, tú dependes de mí, ya que como nadie te obedece, yo sí, entonces yo soy un profeta. Hermanos, no caigamos en el síndrome de Elías, en donde creemos que Dios necesita y depende de nosotros. Dios ni necesita ni depende de nosotros, hermanos. Si usted no está, mi Señor, y mejor todavía. ¿Amén? Amén. Y mejor todavía. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Él, para la gracia de Él, por el poder de Él. Así que, amados hermanos, ese fue el problema de Elías. El remanente es salvo por gracia. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, la Biblia dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Miren, los judíos pedían señales, porque la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, cuando viniera ante ti profeta, predicándote cualquier tipo de enseñanza, tú dile que te haga un milagro, que te muestre una señal. Si Dios lo ha enviado, la señal de tal profeta se va a cumplir. Pero si Dios no lo ha enviado, la señal no se va a cumplir. Entonces, los judíos ¿qué pedían? Señales. Y los griegos ¿qué buscaban? Sabiduría. Por eso la filosofía se funda en Grecia. La filosofía se funda en Grecia, ¿verdad? Con Sócrates. Entonces, de esta manera, los filósofos griegos han buscado siempre el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, y hasta el día de hoy se siguen buscando y siguen que no la han encontrado. Por eso la filosofía sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando, y no llegan al conocimiento completo de las cosas. Por eso Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa predicación de Cristo crucificado para los judíos es ciertamente tropezadero, porque cuando uno le dice a un judío, oye, Cristo es el Mesías, y ellos dicen, ¿cómo puede ser el Mesías maldito? Porque la Biblia dice, maldito todo aquel descolgado de un madero. ¿Cómo puede ser maldito el Mesías? No, yo no creo eso, y no se convierten. Y para los gentiles, la predicación es una locura. ¿Por qué? Porque los griegos dicen, para mí no. ¿Cómo vas a creer tú que Dios puede morir? Dios no puede morir. Y tú me dices que Jesús es Dios y muere en la cruz. Eso es imposible. Y tampoco los griegos quieren creer. Por eso dice la Biblia que para judíos es tropezadero el mensaje de la cruz. Y para los gentiles es una locura. Pero para los que han sido llamados, sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para nosotros Cristo sí es poder y sabiduría de Dios, porque nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso los judíos, a los que les resplandece la luz del Evangelio, son asimilados hoy en día a la iglesia de Cristo. La iglesia actual es la conformación del remanente judío que Dios tiene hoy y los gentiles que forman un solo cuerpo para ser la iglesia de Jesús. Número 3, el remanente en el futuro. Número 3, el remanente en el futuro. Número 3, el remanente en el futuro. El contexto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los vientos son sinónimos de juicio, son imágenes de caos, de confusión que van a venir sobre la tierra durante el periodo de la gran tribulación. En Daniel capítulo 7, versículo 2,
Daniel dice, miraba yo en visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, que se refiere al mundo. De esta manera, los vientos que Juan ve en Apocalipsis 7 también son juicio, caos, confusión que va a venir sobre la tierra durante la gran tribulación. Pero Dios le ordena a los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos a esperar enviar el juicio sobre la tierra, porque tienen primero que sellar a los escogidos antes de que vengan más calamidades sobre el mundo. En Apocalipsis capítulo 6 han venido muchos juicios. Básicamente 6 sellos de castigos han venido sobre la tierra. Y Dios dice, ay, voy a mostrar mi gracia. Y en esa gracia Él dice, Él impide que los ángeles que están en la tierra detengan los vientos de las calamidades, y les dice, espérense un rato porque vamos a escoger a 144,000 judíos y israelitas. Y Dios los va a sellar en sus frentes. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos. ¿Amén? Amén. Dios siempre va a cuidar de sus hijos. ¿Cuáles son las características de estos hombres? La Biblia dice, vi también, versículos 2 y 3, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es ese sello del Dios vivo? ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo un sello o no es un sello? Claro que sí. Efesios 1, 13, 14. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello. Dice que es las arras de la excelencia. Hasta el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo es la garantía que nos vamos con Cristo. ¿Amén? Este es el sello que tenía el ángel, el Espíritu Santo. Dice, a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Número 1, estos hombres son sellados. Antiguamente se usaban los anillos como sellos, ¿verdad? Sellar a una persona nos habla de 3 cosas. Número 1, protección. Cuando se sellaba a una persona, se le estaba protegiendo. Algo que tenía un sello es que no podía ser abierto ni tocado por la persona que no se indicara. En Apocalipsis 5:1 leemos, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y tenía 7 sellos. Quiere decir que nadie podía coger ese libro más que la persona indicada. Un sello indica protección. Cuando usted coge su sobre, va a echar su ofrenda, le pone un sello. ¿Qué quiere decir? Que nadie más que la persona indicada puede coger y abrir ese sobre. El sello indica protección. Los siervos de Dios en Apocalipsis no pueden ser tocados por nadie, pues Dios sí les ha puesto un sello que les va a garantizar la protección hasta el milenio. ¿Amén? Amén. Un sello también indica posesión. Porque tener un sello significaba pertenecer a alguien. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 leemos, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles un sello, una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los siervos de Dios en Apocalipsis son propiedad de Dios, le pertenecen a Dios, son posesión de Dios. Y usted también, como tiene el sello del Espíritu Santo, indica que usted es protegido por Dios, es posesión de Dios, y también indica posición. No solamente posesión, sino posición. ¿A qué me refiero? Que una persona que tenía un sello real tenía una posición especial. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 12, leemos, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el 13 del mismo mes. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y el nombre del rey al suelo fue escrito y sellado con el anillo del rey. Quiere decir que el anillo, el sello indica, número 1, protección. Número 2, posesión. Número 3, posición. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios va a sellar a estos 144,000, los está protegiendo durante la tribulación,
los está comprando para Él durante la tribulación y los está poniendo en una posición muy especial para Él, porque estos 144,000 israelitas van a ser exclusivos para Dios, para predicar el Evangelio durante los 7 años de la gran tribulación. Las características del sello de Dios. El sello de Dios es un sello de exclusividad, de santidad. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 leemos: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la sala de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué Dios le pone este sello, como le ha puesto usted, el sello del Espíritu Santo? ¿Por qué le pone a los 144,000? Porque está diciendo: ustedes son para mí. Ustedes viven para mí. Así como el sello del Espíritu Santo indica que nosotros somos exclusivamente de Dios, el sello durante la gran tribulación de estos 144,000 va a decir que este remanente es exclusivo para Dios. Es un sello de conocimiento. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, la Biblia dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios pone un sello sobre aquellos que son de Él. ¿Por qué? Porque los conoce. La Biblia dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Y los que amó, los justificó, los glorificó. Así que, amados hermanos, por eso dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero no solamente es un sello de exclusividad, no solamente es un sello de conocimiento, también es un sello de espiritualidad. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos contristar al Espíritu Santo con nuestro andar diario. No lo podemos sacar de nuestras vidas, pero sí podemos contristar al Espíritu con nuestro andar diario. De esta manera, el sello de Dios es puesto sobre los 144,000 israelitas. Estas personas son siervos de Dios. Hermanos, la salvación está íntimamente ligada al servicio. No puede haber un creyente que sea salvo y que no sirva a Dios. ¿Amén? La salvación está íntimamente enlazada con el servicio. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5 leemos: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Así que, amados hermanos, por eso cuando Pablo aceptó a Jesús, aceptó el mesianismo de Jesús, lo primero que le dijo es: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: soy yo, Jesús Nazareno, a quien tú persigues. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo? ¿Qué quieres que haga? La salvación está íntimamente ligada al servicio. ¿Amén? ¿Cuántos queremos servir al Señor? Amén. Y estos 144,000 serán siervos de Dios porque van a servir a Dios en la evangelización. ¿Cuál es su nacionalidad? Son 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. No son testigos de Jehová. ¿Ok? No es tampoco la iglesia Calvario. No. Dios ha escogido 144,000 judíos israelitas que Dios va a escoger, que Dios ya tiene en su mente y los va a sellar durante la gran tribulación para que prediquen por el mundo. Nótese aquí que no se menciona a la tribu de Dan. ¿Usted ve ahí? Apocalipsis capítulo 7 no menciona a la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque Dan fue una tribu idólatra y fue una tribu de Efraín. Pero tampoco se menciona a Efraín, porque también era una tribu llena de idolatría. Algunos creen que no se menciona a la tribu de Dan en el libro de Apocalipsis capítulo 7, porque de allí va a salir también el anticristo. Usted recuerda que le expliqué que el anticristo es llamado el asirio, y por ello el anticristo es un iraquí, como lo habíamos explicado ya anteriormente, ¿verdad? La pregunta es: ¿cómo podría ser un iraquí y cómo ser uno de la tribu de Dan? ¿Cómo podría el anticristo ser un iraquí y ser uno de la tribu de Dan? Muy simple. Recuerde que la Biblia le llama el asirio.
Y las tribus de Israel en las que Dan estaba incluida, ¿a dónde fueron desterrados? A Siria. Entonces, de alguna manera, el anticristo, por lo que entendemos de las escrituras, tendrá alguna combinación de iraquí, islámico, de musulmán, con alguna conexión con la tribu de Dan. No lo sabemos, pueda que sí. Así lo interpretaron algunos padres de la iglesia, como Ireneo de Lyon y Justino el Mártir. Ellos interpretaban ya en el siglo II de la era cristiana que el anticristo iba a proceder de la tribu de Dan y de algunas de las naciones del Oriente. ¿Cuál será el oficio de estos 144.000? Predicar el evangelio del reino de Dios al mundo. Por eso Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, 144.000 judíos predicando por todo el mundo, hermanos. Va a ser un gran avivamiento. ¿Amén? Va a ser un gran avivamiento. Y eso va a ser la función de estos 144.000. Dios siempre tiene un remanente escogido. Y dentro de los juicios y las calamidades que van a suceder durante la gran tribulación, Dios escoge a este pueblo y lo va a salvar para predicar el mundo. Pregunta, ¿solamente serán israelitas los que Dios salve durante la tribulación o también habrán gentiles? El próximo domingo vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Amados hermanos, oremos para que Dios siga añadiendo los que han de ser salvos para llegar pronto a nuestra patria celestial. Amén. Ya está revelado lo que va a pasar al final de los tiempos. No solamente serán israelitas. ¿Quiénes más salvará Dios durante la gran tribulación? El próximo domingo seguiremos estudiando la palabra de Dios. Oremos.